Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable de enigmas, cultura, espiritualidad, casos que desafían a la razón, hechos que pues nos queda la duda de si algún día les encontraremos explicación y mucho, mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú, en YouTube. Si no están suscritos, los invito a hacerlo. Es totalmente gratuito y ahí van a encontrar los distintos programas de Misterios al Anochecer y otro contenido que estoy seguro les resultará interesante. Misterio Infinito Perú en YouTube. También algunos programas son subidos para quienes les gusta el formato podcast a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Muy bien, son muchas las vías por las cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros también a través de comentarios o de mensaje directo y por supuesto disfrutar del programa. ¿Y por qué dije lo de ponerse en contacto? Porque tengo que enviar un saludo. Un saludo para una persona, una oyente que desde Arequipa nos ha escrito a través del mensaje directo de nuestro Instagram. Porque para quien no lo sepa, tenemos Instagram. Estamos como @Misterio Infinito Perú. @Misterio Infinito Perú en Instagram. Y quien nos ha escrito es, como digo, desde Arequipa, Karina Lisbeth. No sé su apellido porque su perfil aparecía como Karina Lisbeth simplemente. Y pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Dice que también por ahí a otras amistades en la Ciudad Blanca les ha comentado sobre el programa y que todos coinciden en que les parece muy interesante para acompañar sus noches o el momento en el que lo puedan escuchar. Lo que me comentó también es que si hay algo que le gusta, incluso más que el resto del programa, es cuando le dedicamos tiempo a contar, a narrar algunos casos. Casos de encuentro con el misterio, ya sea en su vertiente paranormal, en el fenómeno ovni o incluso en aquellas ocasiones en las que nos quedamos con un gran signo de interrogación, tanto los testigos como los investigadores, como los difusores y los que escuchan, porque no sabemos dónde clasificarlo. Estamos acostumbrados a que todo debe calzar dentro de alguna cajita del conocimiento. Paranormal, ovni, criptozoología, ¿dónde encajo esto? Tiene elementos de todo y a la vez de nada. Nos queda la duda y decimos mejor reseteo la mente y me voy a dormir. Esos casos le gustan especialmente a nuestra amiga Karina Lisbeth. Así que por eso vamos a tener bastante de ello en nuestro programa de hoy. Y quiero empezar porque siempre digo, cuando doy el saludo inicial, entre las cosas, los temas que se tratan aquí, está también la cultura. La cultura y mejor si va ligada a los enigmas. Ya les he leído en una anterior ocasión, en un programa de no hace mucho, un microcuento. Es decir, como su nombre lo indica, un cuento pero chiquito, para llevar en el bolsillo, para escribir en una libretita de esos que te dejan con el gustito de leer otro y otro y otro. Son como cuando comes estas papitas fritas, estos snacks que son chiquititos, pero te dejan con el hambre, con el gustito de quiero otro y otro. Así son los microcuentos. No es fácil hacerlos, hay que tener bastante creatividad e incluso se van actualizando año con año, que eso es lo que hace la autora de ese microcuento llamado Entidad que leí en esa ocasión que les menciono, Mari Mendívil, a quien pueden encontrar en Instagram como @marimendívil15. Ella ha ganado algunos concursos justamente de este tipo de literatura y está readaptando,
actualizando, como digo, algunos de sus microcuentos para en el futuro reciente. Estoy seguro, de hecho le voy a consultar eso en breve, siempre hablamos para cuándo tiene pensado, como fecha tentativa al menos, lanzar un libro de microcuentos. Y a ella le gusta hacer de distintos tipos, pero sobre todo los que tienen que ver con el misterio. Así que el día de hoy les voy a leer uno más que, dicho sea de paso, está relacionado con un encuentro y además me trae a la mente algo que me contaron tiempo atrás, incluso antes de que tuviera Misterios al Anochecer o Misterio Infinito Perú, un testimonio que me dieron porque sabían que a mí me atraían estos temas. Bueno, el microcuento de Mari Mendívil se titula El Poblador. En la sierra, muchos caseríos viven de la ganadería y la agricultura. Los hombres suelen ir temprano a sus chacras, llevando su fiambre envueltos en yiglia. Una madrugada, bajo la luz tenue de la luna, un hombre caminaba hacia su labor, cuando vio a otro poblador de pie, junto al río, dudando en cruzar. ¿No puedes cruzar?, le dijo sonriendo. No temas, aquí pasa poca agua. Mira cómo paso. El hombre cruzó con cuidado, pisando piedra por piedra. Sentía la yiglia más pesada de lo normal, pero no le dio importancia. Al llegar a la otra orilla, volteó y dijo: «Ya ves, no pasa nada». Pero ahí no había nadie. El poblador ya no estaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió su camino confundido, hasta que lo vio de nuevo, el mismo hombre, caminando más adelante, pero esta vez iba directo hacia el cementerio. Este microcuento lo publicó en su Instagram Mari Mendívil, que como les digo es Mari Mendívil 15, justamente con motivo de las pasadas fiestas patrias, las de 2025. Y yo les decía que me hace recordar un testimonio que me dieron hace mucho. De esos que tú dices, pues te lo cuentan porque verdaderamente ha ocurrido. Esta persona no tiene razón para inventarse semejante cosa. Y yo ahí, como digo, no tenía ni siquiera canal de YouTube ni espacio radial. O sea, tampoco era que aspirase a que le hiciese una entrevista y la publicara. No, nada de eso. No había afán de notoriedad. Por lo cual se vuelve todavía más creíble. Resulta, como digo, que hace bastantes años, habrá sido pues más o menos por el 2008 o 2009, una amiga me dice que a una familiar suya de avanzada edad le había ocurrido un caso y que estaba dispuesta a contarlo porque aunque le había ocurrido cuando era niña, cuando quizá tenía unos 10 años o a lo mucho 11 y ya para ese momento tenía alrededor de 70, no había desaparecido su mente, no había caído en el olvido porque le había impresionado mucho, mucho. Resulta que la señora, cuando era niña, como digo, vivía justamente en un apartado centro poblado de los Andes del centro sur de nuestro país. Una zona con bastantes leyendas, cuentos populares, historias de aparecidos y otras cuestiones que están a medio camino entre la espiritualidad, lo paranormal, las leyendas que vienen de antiguo, etc. Lo que cuenta la señora es que, como digo, siendo niña, tenía que ir ni siquiera noche, era de tarde, pero tardecito al final, como ya para llegar a la hora del atardecer. Le encargan que vaya a buscar a un familiar en un centro poblado que estaba no tan lejano en realidad, dice que estaba como que a unos tantos cientos de metros, o sea, ni siquiera era que estuviera pues a una distancia que representara un peligro. Y era una ruta que siempre ella recorría, por ahí realizaba algunos encargos, en general. Pero siempre le habían advertido sus mayores: cuando pases por ahí, tú solo sigue tu camino. Tú solo ocúpate de lo que te hemos mandado. Si ves a alguna persona, por más que parezca alguien conocido o amable, no le dirijas la palabra. Si te saluda, no le contestes el saludo. Tú solo pasa sin mirar atrás. Le habían repetido esto muchas veces y nunca se había encontrado en una situación en la que tuviera que saludar a alguien. No, generalmente ese camino estaba vacío. Pero en esa ocasión, y como decimos, casi al final era tarde,
Ya el cielo se tornaba de unos colores dorados, rojizos, el sol ya se estaba metiendo entre las montañas. En medio del camino, o mejor dicho, al lado de medio camino, ¿no? Entre pueblo y pueblo, ve que hay algo, o mejor dicho, alguien, una persona aparentemente adulta, un tanto corpulenta, pero no se podía ver su cara ni tampoco la estatura porque estaba sentado sobre una piedra, sobre una roca, y tenía un sombrero de ala ancha, teniendo además la cabeza como escondida entre las piernas, algo así, entre las rodillas, mejor dicho, como si estuviera con frío o cubierto, y ella, como una especie de acto automático, al pasar por su costado, le dice: buenas tardes, señor. Este señor no le responde, así que ella sigue su camino. Llega al otro pueblo, cumple con lo que le habían mandado, retorna por el mismo camino y ya no vuelve a ver a nadie. Bueno, no le llama la atención quién habrá sido: un borracho, una persona cansada, alguien de poca educación que no responde el saludo. Bueno, llega a su casa, todo bien, pero a la mañana siguiente empieza a tener unos dolores tremendos en una de sus piernas, al punto que se le empieza a hinchar, se torna de un color entre rojizo y morado, y daba la impresión como que adentro tuviera algo que crecía. Eran personas muy humildes, pero de todas maneras, y en ese tiempo en el que tampoco es que hubiera, de hecho aún hoy falta muchísimo que construir y que implementar en materia de salud, en materia de hospitales, puestos de salud y en general, en ese tiempo muchísimo menos. Así que tuvieron que llevarla bastante lejos para encontrar médicos y alguien que pudiera decir qué estaba pasando con la pierna de la niña. Le palparon la pierna, hicieron algunos análisis y llegaron a la conclusión que adentro debía haber algún tipo de cuerpo extraño. Bueno, no sabemos qué análisis le hicieron porque tengamos en cuenta que fue hace muchas décadas, pero le realizan una operación. ¿Cuál será la sorpresa? Que a la hora de pensar que por ahí pues lo que iban a encontrar era quizá un crecimiento anormal del hueso, que era lo que pensaban, lo que encuentran es efectivamente un trozo, una pieza ósea, chiquita, pero dentro del músculo prácticamente. No estaba ligada a algún hueso como para decir que de ahí partió como una especie de espolón o algo por el estilo. No, estaba en medio del músculo y además se parecía sospechosamente a un trozo de falange, a un trozo de dedo, concretamente de alguna de las manos. La niña estaba evidentemente muy asustada. Los padres, sin explicación, ¿qué es esto? Aunque debido a las leyendas como que ya lo sospechaban, y le preguntaron una y otra vez si había pasado algo raro en esos días, hasta que ella contó que había desobedecido el consejo familiar de que si veía a alguien en ese camino no lo saludara ni lo mirase. Llegaron a la conclusión entonces de que el muerto, entre comillas, o el aparecido, el fantasma, le había querido, cuando ella lo saludó, retenerla, agarrarle la pierna de forma espectral, y eso era parte del dedo de este fallecido, que a lo mejor pues había tenido una muerte cruel o inesperada, que quizá pues en algún otro camino o en otro tiempo había sido víctima de un crimen. Empezaron ya a hacer las hipótesis, pero era muy llamativo. Dicen que incluso con una mezcla entre miedo, querer tener una prueba por si se necesitaba, o también pues con reverencia, con cuidado ante un elemento sobrenatural, así no fuera bueno, guardaron este trozo de aparente huesito de dedo. Dicen, como suele ocurrir en estas historias, que en una de tantas mudanzas o bien se perdió o bien volvió al mundo de ultratumba, no sabemos, pero ya no lo tenían. Pero de hecho la señora incluso, como menciono que es una de estas operaciones de hace muchísimo tiempo que se hacían de una forma casi artesanal, todavía tenía en su pierna izquierda la débil huella de esa cirugía, de esa intervención, quizá como única prueba de que eso había ocurrido y que no había sido un mal sueño, una pesadilla, ni una leyenda que terminaron por creerse.
Por eso, amigos, es que les he compartido el cuento del poblador, porque me hace asimismo recordar otras historias de esas que se cuentan en los campos. Y yendo por, nunca mejor dicho, esos mismos caminos, también viene a mí una historia que hace también tiempo me compartieron en una de tantas tertulias hablando de los misterios, donde la gente abre sus corazones y expresa cosas que habitualmente no suelen aceptar. Esta historia ocurrió también en nuestro país, pero hacia el sur, en realidad, hacia el sur, no al centro sur como la historia anterior. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues se encontraba el protagonista no hace tanto tiempo, entre comillas, no es algo tan antiguo como la historia anterior, pero si lo pensamos bien, como que sí, porque ha transcurrido casi un cuarto de siglo, así de rápido pasa todo, porque esto aconteció entre 2000, 2001 e inicios de nuestro siglo presente. En ese entonces, el protagonista, que prefiere mantener el anonimato incluso ahora, lo que refiere es que su familia tenía unas tierras, unas chacras hacia el sur del Perú. Entonces, en una de tantas noches en las que se quedaba con sus abuelos, acompañándolos, porque ellos ya eran de una edad avanzada, aunque con la fortaleza típica de la gente del campo, la gente forjada en la agricultura, en la ganadería, todavía estaban a cargo de sus tierras, haciéndolas producir, así que él igual los acompañaba por si algo necesitaban. Pero una noche ellos salen por un motivo de una reunión familiar, pero él decide quedarse porque le habían mencionado, habían ya expresado entre la familia que habían visto supuestamente algo o alguien merodeando. Entonces interpretaban que podía tratarse de un ladrón, quizá un ladrón del ganado que tenían o simplemente alguien que quería meterse para hacer no se sabe qué. Así que lo recomendable era no dejar esas tierras agrícolas que tenían también obviamente una casa al centro, no dejarlas a solas. Siempre alguien se quedaba y le tocó a él. Él que en ese tiempo era un adolescente en realidad. ¿Qué es lo que ocurre? La noche está transcurriendo tranquila, está viendo televisión, cuando repara en que el ambiente está extrañamente calmado. Esto no era tan habitual, porque los perros, que había varios, típico perro de chacra, perro fiero, solían ladrar ante lo primero que se saliera de lo habitual. O por decirlo de otra forma, ladraban por todo. Pasaba una mosca, ladraban. Corría un poco de viento, ladraban más. Entonces era raro que estuvieran tan callados. Igual, tiene como que dudas, no, porque voy a salir afuera, hace frío. Y en eso le dan ganas de ir al baño. Como muchos de ustedes han de saber, en esas zonas, en áreas rurales, no hay por lo general un servicio de agua y desagüe, sino que pues el agua se extrae de alguna fuente natural y el desagüe pues por lo general es un silo, una especie de, bueno, digamos algo así, un baño que no está unido a una red, simplemente es algo que tiene pues ahí un espacio dentro de la tierra para que caiga lo que tiene que caer, ¿no? Entonces él tenía que dirigirse a ese baño, pero que no estaba, obviamente por razones de salubridad, nunca está pegado a la casa, sino que está bastante más allá, donde ya empezaban los sembríos, en este caso de maíz. Se está acercando al baño, lo había hecho muchas veces, pero siente que la atmósfera está rara, siente que hay algo pesado y muy desagradable. En su mente estaba el pensamiento de que quería cumplir con lo que se hace en ese baño e inmediatamente salir pitando, corriendo hacia la casa y encerrarse. Ni él mismo se explicaba por qué tanto temor. Era en el fondo algo irracional, no se veía nada amenazante. Termina con lo que tenía que hacer, sale del baño y en ese momento lo ve. Frente a él y pasando de donde estaba la casa hacia
otra extensión de los campos de cultivo, hay algo o alguien. Pensó que ya valió, que podía ser el famoso ratero, quizá armado, y que ahí podía acontecer incluso un crimen. Se quedó de piedra por el miedo y a la vez también por el cuidado. De pronto, esto, que parecía tener forma y altura humana, pero era más que nada una sombra, porque no se le veían pues los rasgos, simplemente una forma alargada, de quizá 1,70 m o 1,80 m de estatura, se empieza a ir hacia un lado, como si huyera, pero no lo hacía caminando, era como si estuviese flotando. Ahí es cuando él entra miedo, pero no hacia un ratero, sino hacia lo paranormal, porque también obviamente habían sus historias de que cuando salían pues en medio de la madrugada, porque tocaba a esa hora aperturar los canales para que llegue el riego, porque estos se programaban por horas con los vecinos de otras tierras de cultivo, que ya era preferible ir de frente y por camino señalado y no mirar hacia atrás, porque a veces escuchaban los encargados de esto que alguien caminaba detrás suyo, o veía como una especie de destellos o sombras negras, o por supuesto lo atribuían a la sugestión, al cansancio de la hora o al juego de luces y sombras en una noche de luna llena, también por ejemplo, o con la linterna si ibas con una. Pero él había visto eso de frente y que se movió. Dijo, entonces son ciertas esas historias, y que incluso más allá había sido encontrado, cuando estaban expandiendo las tierras de cultivo, una vasija bastante curiosa, porque era una vasija de un color crema. No tenían conocimiento de que por ahí existieran restos arqueológicos, solo estaba la vasija bajo la tierra a una más o menos profundidad, y tenía dentro lo que parecían justamente granos de maíz, pero ya de muchísimo tiempo. Una vasija que además tenía un decorado como si fuera cabeza de ave. Bueno, eso lo tuvieron ahí en su familia, y cuando lo encontraron dijeron podría tratarse de algún tipo de ofrenda, quizá la madre tierra, y además es maíz, así que los ancestros de los ancestros de los ancestros en línea hasta tiempo inmemorial ya sembraban maíz. Qué interesante. Y dicen que desde que encontraron eso es que empiezan a manifestarse más estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa esa noche en concreto? Cuando él va hacia la puerta de la casa, se da con la sorpresa de que está cerrada, y da la impresión que estuviera cerrada por dentro. Le da más miedo porque él está seguro de que esa puerta la había dejado junta y además atracada con una piedra para que el viento no la pudiera cerrar. Lo que decide hacer, porque tenía la sensación muy desagradable de que alguien lo estaba observando o vigilando, quizá acechando para atacar, lo único que hace es ponerse a orar. Se arrodilla en dirección no hacia donde estaba la sombra, sino hacia otro punto, y empieza a orar en voz alta. ¿Cuál sería su sorpresa cuando en determinado momento siente una presencia, abre los ojos y ve que a su costado está uno de los perros, de estos valientes perros de chacra que brillaron por su ausencia momentos antes y que no ladraban? Pero el perro estaba aterrorizado, estaba como si fuera un cachorrito gimiendo porque no le pegues. Estaba hecho un ovillo, estaba temblando, estaba más aterrorizado que el propio protagonista. ¿Por qué estaba asustado el fiel canino? Porque frente a ellos se encontraba nuevamente la sombra. Le dio la impresión al testigo de que esa sombra emitía un sonido, quizá como un susurro, quizá como si estuviera murmurando algo, pero no entendía nada. Pasado un rato, el testigo pues continuaba orando en voz alta. Esta figura es como que se cansaría de observar, diría suficiente con bromas, y ni siquiera se deslizó, directamente desapareció, como cuando pues el humo de una fogata o de un cigarrillo se esparce en el aire. Y cuando ocurre esto, volvieron los sonidos habituales. Escuchó que en la lejanía, quizá persiguiendo alguna ave nocturna o algún animalito, los perros volvían a ladrar como si se acercaran a la carrera,
y el perrito que estaba a su costado, asustado, volvía a recuperar la compostura. Después todo vuelve a estar normal e incluso cuando trata de ingresar nuevamente a la casa, descubre que la puerta ya no estaba cerrada con llave por dentro, estaba simplemente junta. Después de todo esto, ya a la mañana siguiente estuvo toda la madrugada sin poder dormir, orando, con el televisor a volumen fuerte, las cortinas cerradas, no quería saber nada con el exterior. Si tuvo ganas de ir al baño se las aguantó. Tempranito, tipo 6, 7 de la mañana, llegan los abuelos y lo encuentran en ese plan. Y le dicen qué está pasando porque tienes todas las luces prendidas, porque todas las cortinas están cerradas. Él dudó, pero al final dijo que pierdo. Les contó. Los señores lo miraron pues como sopesando qué iban a decir y al final le dijeron que pues ellos habían tenido también experiencias, pero nunca algo tan directamente que se percibiera como negativo, que de haberlo sabido no hubieran permitido que él, como digo, era adolescente, pues se quedase solo ahí. Pero ya había pasado, no iba a volver a acontecer algo así y pues ahí quedó. El protagonista dice que había escuchado que estas cuestiones se repitieron en el futuro, no con tanta fuerza, pero sí con otras personas, siempre de noche, siempre en esa dirección, siempre con el componente de que todo quedaba en silencio, hasta que vendieron esas tierras y actualmente forman parte de la trama urbana de un pueblo cercano que ha crecido. Seguramente sobre el punto exacto en el que apareció esta como sombra, quizá haya una calle en la periferia de ese pueblo, quizá una casa y la gente no sepa por qué se les mueven las cosas. No sabemos dónde tu oyente, yo mismo, etcétera, estamos sentados en este momento, en esta noche en la que quizá muchos se encuentren con las luces apagadas para darle más ambiente a las historias. Y en mi caso, pues yo estoy aquí a oscuras porque en los nuevos estudios de Misterios al Anochecer todavía no ponemos la luz. Imagínense ustedes. Dicho sea de paso, a modo de anécdota, a modo de cosita curiosa más que anécdota, estaba por una de esas tiendas donde traen artículos a bajo costo desde el gigante asiático, desde China, y me sorprendió unas lamparitas que imitan la luz del atardecer. En lengua inglesa decía algo así como que eran para que crees una atmósfera romántica en tu casa sin necesidad de salir a ver el ocaso, ¿no? O sea, yo entiendo que hay lugares donde de repente, por la razón que sea, no puedes ver una puesta de sol, pero cómo llega el ser humano en su desconexión de la naturaleza que hasta se crean lamparitas para que no vayas a ver el atardecer sobre el mar o entre las montañas, simplemente pon esa luz que imita pues algo cálido, un atardecer, algo como entre naranja, amarillo y rojizo, y dátela pues de sentir que hay algo de naturaleza en tu hogar. O sea, en el fondo, si hacemos esa lectura es tremendo y nos llama a reflexión. Y por eso es que cuando a veces las personas pues van al campo o van a otros lugares y se encuentran, no digo ya con otras realidades sociales o con otro tipo de cultura y costumbres, sino incluso con la concreción del misterio, o sea que lo que aparentemente es una leyenda, un cuento de aparecidos, se les presenta. No saben cómo actuar, le tienen miedo, lindando con el terror, porque para ellos, fuera de sus cuatro paredes, fuera de sus habituales calles, que en el fondo son como si fuera una gran jaula, la ciudad, pues no debería haber nada. Eso debería ser parte de los cuentos o de los tratados de cultura. Pero existe y si nos sorprende es normal, pero si nos asusta mucho es a veces por nuestra desconexión con la propia naturaleza. Una historia más de estas que se cuentan anónimamente, en susurro, casi con temor a que te juzguen, y por eso es que no se autoriza que se den los nombres de aquellos que, según su testimonio, las han vivido. No se las han contado, no la han leído, no les surgió de la creatividad, sino que las vivieron. Esta aconteció en el año 2015, vamos a ponerle igual nombre a los protagonistas, es un nombre totalmente ficticio. A uno lo vamos a llamar Pablo y a ella la vamos a llamar Laura.
Muy bien. Pablo y Laura formaban parte de un curso universitario, dentro del cual se consignaba en ese 2015 que tuvieran que realizar también un trabajo de campo, un trabajo que al final se decidió que se iba a desarrollar, en este caso no hacia el sur del Perú, pero seguimos entre montañas, seguimos en área rural, en la sierra de la región del departamento de Lima, en un punto en concreto bastante conocido por sus caídas de agua, por sus lagunas limpias y aún no depredadas por empresas ni por gente irresponsable, un lugar bonito tanto para el turismo como para también la cultura, la historia, porque por ahí hay un pueblo abandonado, por ahí también hay restos arqueológicos, así que lo paisajístico se conjuga con también la historia de esas zonas. Se encontraban entonces, como yo, en un grupo con su profesor, y lo que ocurre es que estando por uno de tantos caminos dirigiéndose justamente hacia un pueblo abandonado que es turístico, interesante, se quedan rezagados porque andaban conversando animadamente, no sabemos si coqueteando, eso no viene al caso, y cuando se dan cuenta, los demás se han adelantado mucho al parecer, ya no están, pero llegan siguiendo el camino hasta este pueblo, iba a decir olvidado, pero no, abandonado por algún suceso natural, parecía que por algún desastre, más o menos a mediados del siglo XX. Entran entre las ruinas y encuentran lo que alguna vez fue una iglesia en la que por supuesto ya no quedaban santos en las hornacinas, no quedaba pues una mesa de altar ni nada de eso, no habían cristos, no había cruces, nada, pero la conformación era evidentemente de un recinto eclesial, así que la iglesia de ese pueblo. El chico, Pablo, era creyente, pero Laura era atea. Pero no de la gente que simplemente dice, bueno, yo no encuentro evidencia de que Dios exista, así que no creo en él y se acabó, no, sino de estos ateos militantes que le meten su burlita, le meten su provocación, quieren molestar a los que son creyentes, ¿no? Lamentablemente existen también esas personas. Y pues entonces Laura le dice, quiero que me tomes unas fotos a Pablo. Pablo le dice, ya, ok, muy bien, ¿dónde? Y ella empieza a subirse a la mesa del altar, lo que quedaba de la mesa de piedra del altar, a las hornacinas donde en su ocasión hubo santos, a tomarse pues fotos como imitando a alguien que está orando, o sea, una serie de cuestiones que imagino que Pablo se las habrá aguantado porque le caía muy bien la chica o la pretendía, no lo sé. Pasaron un buen rato ahí, salen del recinto que alguna vez fue sagrado y dicen, bueno, igual deben estar más adelante o ya deben estar quizá para retornar, porque no es mucho más allá lo otro que iban a ver, otro lugar, los demás del grupo. Igual ellos continúan, no ven a nadie, regresan, retroceden, dicen, bueno, igual sabemos hay un solo camino para volver al pueblo más cercano, donde hace como la base de el punto de partida, ¿no? Donde se estaban quedando a dormir. Y ok, no hay pierde, pero ocurre que cuando están en ese retorno y sin desviarse, porque no había para dónde, porque para un lado empezaba una especie de precipicio, se dan con una bifurcación de camino. El camino iba hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Les pareció raro, porque estaban seguros de que no había esa bifurcación, que era un único camino. Y dicen, ¿para dónde vamos? 2015. No era tan común utilizar el GPS en el celular. De repente sus modelos de celulares o sus compañías no tenían mucha cobertura y la cosa es que tenían que obrar por sentido común. Y dicen, vamos a tomar el camino de la izquierda. Un camino que parecía que tenía lógica y sentido porque era como que iba bajando y la idea era esa, ir descendiendo para de ahí llegar a una carretera que conducía directamente hacia el pueblo que utilizaban como base. Empiezan a caminar, se dan con que el camino parecía muy antiguo. Había lugares donde la maleza como que ya le estaba ganando a la tierra. Igual continúan
pero tienen la sensación de que algo ha cambiado en la atmósfera, tienen la sensación como de estar siendo observados, vigilados. Si bien Laura era atea, conocía por familia muchas tradiciones de aparecidos, de duendes y otras cosas de la zona, sobre todo andina de nuestro país. Y el chico Pablo también, por su parte, había recibido por tradición familiar otras tantas, no de ese lugar, de otros puntos. Y empiezan a bromear al respecto. Oye, parece que nos siguen. Oye, has escuchado, parece que se movió una roca como si alguien lo hubiera pisado, una piedra. Oye, ¿qué es esto? Oye, me pareció ver una sombra. Bueno, es de día, no pasa nada. Sigamos, ¿tan largo es el camino? Se decían el uno al otro. Bromeando, que si el duende, que, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal? Bueno, no, bueno, sí. Y llega un momento en el que se hace evidente que alguien va detrás de ellos. Empieza a sonar los pasos, y antes que volteen se les adelantan dos tipos a los que no se les veía la cara porque o se la cubrían con algo o no la tenían, no lo sé, bueno, eso es muy creepy, pero puede ser. Los pasaron rapidito, no dijeron ni hola ni hasta luego. Iban vestidos casi como si fueran idénticos, ¿no? Con unas camisas de manga larga, al parecer afranelada, de cuadritos, con unos pantalones desgastados y un calzado que no pudieron ver, y ambos con sombreros de paja, curiosamente, seguros similares a los de la primera historia que les conté. Entonces pasan y van rapidito, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, a toda velocidad, y se pierden en el camino. Para esto ya habían pasado otras cosas raras. Por ejemplo, los celulares de ambos en realidad se quedaron sin batería, cuando tenían en un caso una batería casi completa y en el otro una que igual estaba con un porcentaje respetable, o no encendían por algún motivo. Era extraño, como si algo los quisiera incomunicar. Cuando siguen caminando y dicen, bueno, igual el camino va hacia abajo, por ahí nos volveremos a encontrar a estos tipos y nos darán tiempo de al menos preguntarles por dónde va la cosa, no los vuelven a ver, pero sentían también a lo lejos como un sonido de un mugido, como de una vaca, como un sonido de algún bóvido, pero no veían nada, no veían ganado, hasta que en un punto del camino es como que da una especie como de giro y se dirige más hacia abajo todavía, un poco más empinado. Está ahí como cerrándoles el paso una especie de toro. Lo miran, dicen, bueno, si hay ganado, por aquí puede haber otras personas, o quizá pertenece a alguno de esos dos señores que nos han pasado hace un rato. Pero algo iba mal con este animal, era como una presencia fuera de sitio. Por algún motivo ambos sintieron miedo, rodearon al animal y siguieron bajando. Cuando voltean para ver al toro, no había toro por ninguna parte y no podía haber sido sin causar ruido hacia otro lado y causando ruido tampoco. Y hablando de ruidos, de pronto es Laura quien repara que se ve en la parte superior del cerro, por el otro camino, no el que ellos tomaron, caminando a un grupo de personas. Personas conocidas porque eran justamente el profesor y el resto de alumnos. Y no estaban a una distancia tan grande como para que si ellos gritaban no les pudieran escuchar ellos, su grupo. Así que empezaron a gritar, ¡hey, aquí estamos! ¡Hey! Porque asumían que quizás los estaban buscando. Pero cuando después se reunieron con su grupo, estos afirmaron que no los habían visto, no eran tan difíciles de ver porque pues estaban no tan lejos, ni habían escuchado gritos en un entorno en el que no hay tanto ruido ambiental como para que no se escuche al menos un poquito. Era raro, era como si no estuvieran ahí, era como si estuvieran observándolos desde otro espacio, alguien diría desde otra dimensión. Les extrañó, pero siguieron bajando. El chico, Pablo, que sí era creyente, empezó a orar, aunque no se lo decía a Laura, que además ya se dejó de chistes, ya no contaba cosas paranormales, ya no hablaba de duendes ni leyendas, porque estaba sintiendo miedo, y un miedo que para ella era irracional, porque esas cosas pues no existen, porque no hay Dios, no hay Cristo, no hay espíritu, no hay nada, solamente la materia, ¿no? Entonces era duro para Laura, porque ella tenía que, si esto era real, reconfigurarse todo su esquema de creencias, ¿no? Pablo iba orando y en determinado momento el camino llega a su final, pero es como si se rompiera de golpe, de tajo, y había una distancia de cerca de 2 metros que tendrían que saltar
para llegar al camino que estaban buscando, justamente. Bueno, saltan eso y continúan por el camino y más allá ven a su grupo. Su grupo no estaba tan lejos y todos estaban sorprendidos. ¿Dónde han estado? ¿Por dónde han venido? Bueno, es que había otro camino y les dicen lo que se esperaban. ¿Cuál otro camino si solamente hay uno? ¿Por dónde se han metido o han intentado ahorrar tiempo atravesando, digamos así, entre las hierbas, por el campo, bajando? Eso es muy peligroso, los riñó el profesor. Ellos dijeron no, había otro camino. Y cuando consultan en el pueblo les dicen que sí hubo otro camino. Pero ese camino era cosa del pasado. Ese camino existió muchas décadas atrás cuando el pueblo no era abandonado, el otro que mencionamos, el de la iglesia donde la chica hizo estas gracias blasfemas, sino que, bueno, en esos tiempos ese camino era como justamente para eso, para cortar, pero que había quedado totalmente cubierto por la maleza al punto que ya ni estaba señalizado, ni lo reparaban, ni falta que hacía, ni sabían tampoco muy bien dónde se encontraba, porque pues no había razón de caminar por ahí. Se miraron Pablo a Laura, Laura a Pablo y tuvieron un momento de mala impresión. Sintieron ambos a la vez, como si se tratase de telepatía, que no debían contar eso a nadie, al menos por un tiempo. De hecho, cuentan ambos que cuando intentaron saltarse ese acuerdo, porque lo dijeron y lo acordaron, cada uno por su parte, siempre pasaba algo. Si estaban de repente intentando contarlo en un lugar al aire libre, en ese momento alguien interrumpía, o surgía un ruido fuerte y ya no podías continuar hablando eso, o si ibas en un carro, el carro daba un frenazo, te callabas, lo volvías a contar, volvía a haber otro frenazo, como una advertencia. Era algo muy feo. Y Laura confiesa en ese momento que ella podía ser muy atea, muy materialista y todo, pero que estos temas eran especialmente picantes para ella porque había vivido en la casa de su abuela experiencias paranormales muy fuertes a consecuencia de familiares suyos que practicaron lo que se suele llamar brujería en una habitación de la azotea, que habían estado haciendo cosas y de pronto alguien, sin saber que estaban en esos asuntos, entra y al entrar se queda a medio hacer el hechizo. De ahí intentaron cerrar el portal, como se dice y todo, pero mala suerte, porque ya habían convocado no se sabe qué, ni con qué intención, ni qué tipo de ser, y se había quedado pululando en esa habitación de la azotea. Y no era rara la noche en la que sentían que alguien saltaba sobre el techo, golpeaba las paredes. Era un espíritu o un demonio muy cabreado, como diríamos, estaba, pero con ganas de fregar la paciencia y no sabían cómo sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, eso a ella le impresionó vivamente porque escuchó esas cosas, porque supo esa historia de primera mano, era una historia de su familia y por eso es que sintió aún más miedo, porque dijo, caramba, los espíritus me molestan en la casa de la abuela, ahora salgo al campo por hacer mis onceras, no sé si esos otros espíritus también me van a estar fastidiando demasiado, acoso paranormal. Entonces quedó esa historia y fue muchos años después cuando es como que se rompería el encanto y ya pudieron contarlo, pero por previsión, tampoco dando sus nombres, porque en verdad que sentían que algo podía hacerles decir algo desde ultratumba o desde otra dimensión, lo que fuera, les pudiera decir, están hablando de más, ¿no? Como estos casos de hombres de negro que dicen que cuando cuentan historias extraterrestres aparece alguien vestido de negro, que sería un agente federal de los Estados Unidos, o para otros un extraterrestre que le dice cuidadito con que cuentes tu historia de aliens porque te vamos a silenciar. Ese tipo de cosas que se cuentan en el ámbito sobre todo de Europa, de los Estados Unidos, pero también hay casos en Hispanoamérica. Algo así era con ellos, pero como si la vigilancia fuese, como digo, de entidades espirituales, demoníacas, paranormales, fantasmales, lo que fuera. Y aún hoy evitan contarlo si pueden. Pero estas cosas, al parecer, ocurren, amigos. Voy a contarles ahora una historia que, tal como muchos de los oyentes, entre ellos Karina Lisbeth, a quien le envié saludos al inicio del programa y que me escribió por el Instagram de @misterioinfinitoperú, pues es una historia que tiene como protagonista a una mujer arequipeña, aunque el caso no ocurrió en Arequipa. Este caso fue consignado por el amigo Pablo Nicoli Segura, que para quienes sigan el programa o el canal de YouTube también desde hace algún tiempo, desde hace ya
algunos años inclusive, pues él es escritor e investigador de allá de Arequipa, y dentro de las temáticas que le gusta abordar, por supuesto, la historia, la cultura, las tradiciones del pasado arequipeño, también le interesa mucho el aspecto paranormal de las situaciones, que si hay casas encantadas, avistamientos de seres muy extraños, y es por eso que él consigna esta historia y yo le pregunté si podía también narrarla en el programa y aceptó. Indica que esto le ocurrió a la señora Norma Nicoli de Vega, que dice en sus propias palabras: era una noche tranquila en el norte del Perú. Íbamos de camino en coche por una carretera rural entre Chiclayo y Carhuaquero, lleno de azucareras y cañaverales, cuando de repente a un costado descubrimos algo extraño, una especie de argolla luminosa, gigantesca como de fuego. Mi esposo, Santiago, quiso cambiar de ruta y acercarse. Estaba fascinado por el fenómeno, pero yo sentí un escalofrío y un miedo indescriptible, y le supliqué que siguiéramos nuestro camino. Las luces parecían moverse con vida propia, de forma vertical sobre el cañaveral, parpadeando y girando, como si nos llamaran. Mi esposo me diría luego que le asemejó a esos círculos de los fuegos artificiales, pero este era de tamaño descomunal. El aire alrededor se volvió extrañamente frío y silencioso, como si el mundo se hubiera detenido. Aún hoy no puedo evitar pensar que aquello no era de este mundo, quizá un ovni o un portal. La duda sigue ahí. Este tipo de casos reúnen varios elementos que son comunes y que nos dan la idea de un fenómeno de origen similar o del mismo origen en muchos otros casos también. Por ejemplo, el asunto de que son personas que se encuentran por un camino y de pronto, solo para ellos, como algo que no ocurriría pues en medio de una gran ciudad, aparece un fenómeno extraño. El asunto de sentir, de percibir como si el entorno se hubiera detenido, al punto de que no pasa nadie, de que no hay sonidos, no corre viento, nada perturba, es como si estuvieran de alguna manera retirados de la realidad común y los hubieran puesto en un entorno controlado para que sean espectadores de esto que no pueden entender, para ver sus reacciones quizá, para ver cómo después lo difunden, cómo lo interpretan, como si hubiera una inteligencia o inteligencias ajenas a nosotros. Extraterrestres le pueden decir, seres del futuro, dioses, ángeles, demonios, duendes, lo que ustedes quieran, que se deleitan o dentro de sus estudios, digamos, científicos, seleccionan a determinadas personas para exponerlas a estos estímulos que no pueden explicar y ver cómo reaccionan. Un poquito como cuando pues no existían tantas normas de ética, lamentablemente pues se hacía con animales, por ejemplo, ¿no? Vamos a someter a estrés a este perrito, gatito, conejito, para ver cuánto soporta, cómo reacciona, se vuelve acaso más agresivo, se vuelve más dócil, bueno, este tipo de asuntos, pero con personas y por inteligencias para las que quizás somos simplemente seres a estudiar. Un caso real, un caso que ocurrió aquí en el Perú también. Vamos ahora con un caso que ocurrió fuera de nuestro país, ahora sí un caso internacional, en un lugar llamado Frösön, en Suecia, en el centro de Suecia, en una fecha que no está totalmente determinada, pero era el verano del hemisferio norte de 1949. O sea, lo opuesto a nuestro invierno, es decir, que debió haber acontecido entre julio o quizá agosto de ese 1949, y la protagonista responde al nombre de Doris Paulson y tenía tan solo 18 años de edad. Doris, cuando se decidió a contar este caso algún tiempo después, expresó que se trató de un encuentro que le había marcado la vida. Cambió para siempre la forma en la que veía el mundo, porque la confrontó con algo que no tenía lógica, ni podía explicar, ni tampoco sabía si le había ocurrido a otras personas, con matices, porque en 1949, tan solo 2 años después del inicio de la era moderna del fenómeno ovni, con
el avistamiento y testimonio de Kenneth Arnold. Entonces, pues ocurre lo siguiente. Ella se encontraba sola, 18 años, en un bosque alrededor de una zona llamada Östersund, ahí en Suecia Central. Caminaba despreocupada un día de verano, digamos que se estaba relajando, pero la tranquilidad del momento se vio alterada por un brillo, un extraño resplandor que no tenía por qué estar en ese lugar. Cuando entorna más la vista para vencer el brillo, se da cuenta que este proviene de que había aterrizado un enorme disco metálico de unos 20 metros de diámetro y 5 metros de altura, que en la parte superior tenía una especie de cúpula transparente, el típico platillo volador, platillo volante, ovni UFO. Parecía que esta cúpula transparente de la parte superior estaba hecha de un material que no era metálico, no era un metal gris como el resto del objeto, sino como si fuera una cúpula de vidrio que revelaba el interior de la nave. La luz del sol era reflejada por el metal del resto del objeto, como certificando que no era una cuestión etérea, sino que se trataba de un objeto que estaba ahí verdaderamente. El sol lo impactaba, el sol lo coloreaba con luz amarillenta. De pronto una puerta se abre en este disco y no desciende uno, que es ninguno, ni dos, ni tres seres, sino 15 pequeños humanoides descendieron por una rampa que se extendió. 15 humanitos de unos 50 a 60 centímetros de altura, más pequeños incluso que lo que se cuenta de los famosos extraterrestres grises, a los que se les asume 90 centímetros, metro 20 como mucho. Estos eran aún más chiquitos, estaban vestidos con unos trajes que parecían metálicos también como el ovni, como de plata, y lo aterrador era que sus ojos eran no enormes, de un tamaño como el de los seres humanos, pero totalmente negros, como si no tuvieran ojos o como si todo el ojo fuera llenado por la negrura. Eran extraños y a la vez fascinantes. Tenían cabello rubio o en todo caso muy claro, en algunos de ellos era más largo, en otros más cortito, y Doris notó que algunos parecían tener rasgos masculinos y otros femeninos y una apariencia juvenil, como que eran pues adolescentes o jóvenes, bastante agradables en realidad también en sus rasgos faciales. Lo único eran esos ojos que daban miedo. El ambiente se llenó de una presencia como mágica. Duró esto varios minutos y ve que los seres, como si tan solo hubieran salido a tomar aire, en caso respirasen nuestro aire por supuesto, no hicieron nada en particular, no agarraron objetos, no tomaron imágenes, no, simplemente como que se pusieron de acuerdo, sin decir palabra, y regresaron a su nave. Y esta inmediatamente despegó rapidísimo y desapareció en lo alto del cielo, mientras en el suelo quedó tierra y hierba quemada y 3 como huellas de presiones de unos 10 centímetros que marcaban el punto donde había estado aterrizado el objeto. Doris, como decimos, contó esto tiempo después y décadas después lo seguía recordando con total nitidez, e incluso cuando lo refería daba la impresión de que era presa de las emociones, como si estuviera reviviendo ese momento tan chocante. Es un caso que fue investigado y publicado por el investigador sueco de fenómenos ufológicos Johan Harrison. Ahora les cuento un caso de esos que te quedas con la duda de si sí o si no. Son casos ambiguos, casos que puede ser que tan solo se tratase de gente estrafalaria o gente que no está vestida como el entorno, gente pues que se diferencia, que es, no sé, tiene sus cuestiones peculiares, pero no dejan de ser humanos. Los raros somos nosotros que queremos que todos sean cortados con la misma tijera. No es así. Esto ocurrió en Las Vegas, Nevada, en mayo de 1990, como a las 4 de la madrugada, en un entorno típico de Las Vegas, ¿no? Si bien se dice que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, fue algo que al testigo lo marcó en el sentido de llamarle la atención, porque él sí consideró que fuese algo extraño, y quizá lo fuera. Vamos aquí a exponerlo simplemente, que lo contó. Bueno, el testigo, que no da su nombre, afirma
que se encontraba manejando su auto de regreso a casa en California, pero que se detuvo a esas horas de la madrugada en el casino Tropicana de Las Vegas para jugar por ahí unas partiditas de juegos de cartas, ver cómo le acompaña la suerte o no. Todo iba bien y en eso decide irse a los servicios higiénicos al baño y en su camino de regreso a las mesas se detuvo porque vio a un individuo raro, peculiar, que estaba subiendo las escaleras. Era un tipo que llevaba un sombrero, nuevamente los tipos con sombrero, gafas de sol, y eran 4 de la mañana. Pero más allá de eso, algo no estaba bien con la forma en la que caminaba. Era como un andar robótico. Subía las escaleras como si le causara un gran esfuerzo levantar las piernas, como cuando uno, y a mí me ha pasado, se queda atrapado en el barro, en un barro espeso, y tienes que poner todas tus fuerzas para liberarte de esas arenas movedizas. Algo así, pero nada lo detenía aparentemente. El testigo después se da cuenta que alrededor hay 3 seres que eran igualitos a él, como si fueran clones, como si fueran más que gemelos, como si hubieran sido sacados de serie de una fábrica. Y subían a la escalera, estaban ya en la parte superior de la misma como esperándolo, todos delgados, todos altos, con un pelo, un cabello blanquecino que parecía brillar, como si alguna luz le incidiera y rebotara en él, pero no habían focos potentes por ahí. El testigo nunca había visto un cabello tan llamativo y tan peculiar antes. Su reacción inmediata pensó para sí mismo, qué raro, qué monstruoso. No sabemos por qué pensó así. Pero de repente, como si le hubiera escuchado el pensamiento, uno de los seres, el que iba subiendo, se detuvo, giró, miró a través de sus gafas al testigo, los otros también lo miraron al unísono y el testigo se sintió raro, culpable, quizá amenazado y decidió volver a su mesa y después lo reportó a un investigador de estos fenómenos. ¿Qué es lo que parece que ocurrió aquí? Que el testigo tiempo después lee sobre el fenómeno ovni, sobre los extraterrestres a los que le llaman nórdicos. Tuvo también un encuentro con varios platillos volantes que iban en el cielo, en un lugar en este caso no de California ni de Nevada, en otro entorno, pero también de esas zonas del suroeste de los Estados Unidos, así que él seguramente ató cabos o creyó hacerlo e interpretó que estos seres eran de otro mundo, que no eran gente excéntrica, nada, porque además parecían todos clones robóticos. Bueno, en fin, es su interpretación. Ahora ya para cerrar el programa vamos con un caso desde Moscú en Rusia, la capital de la Federación Rusa. Esto ocurrió también 1990, 16 de marzo, en horas de la noche, cuando en medio de esa capital pues aparece de la nada una enorme figura humanoide que parecía masculina, concretamente en una autopista llamada Altuvievskoye. Esto ocurrió, a diferencia de tantos otros casos, no ante 1 o 2 testigos, no en un lugar solitario, sino en presencia de mucha gente, a tal punto que irrumpió en medio, como salido de la nada, que causó tremendo caos, tremendo revuelo, porque el tráfico automovilístico en esa zona de la autopista era considerable y pues todos decían, ¿qué es esto? O de repente es un tipo que salió de por ahí, alguien que no está bien, no está en sus cabales, quiere que lo atropellen. ¿Qué está ocurriendo? El ser se quedaba ahí y sucede que por ahí habían también varios vehículos de patrulla policial y lo rodearon, pero cuando ya estaba acorralado, cuando ya iban quizá a pretender saber cuál era su secreto, este personaje salido de la nada, lo mismo se desvaneció frente a los ojos de la multitud y de los policías que quedaron aturdidos ante esa circunstancia imposible. Recordemos además el contexto, 1990. Todavía estaba en sus últimos suspiros la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durante tantas décadas había estado machacando de forma literal, porque también incluía esto persecución, incluía esto crímenes, encierros y demás. Había estado machacando la idea del ateísmo, la idea de que solamente importa el comunismo
y de que esas creencias en dioses, ángeles, demonios, fantasmas y demás pues no sirven porque no existen. Existe la nada, existe el mercado, existe el proletariado, existe todo eso, pero no existe lo invisible. Entonces imagínense lo rompedor que es que también unos policías al servicio de ese régimen, que seguramente pues igual eran seleccionados para que tuvieran esa corriente ideológica, se ven con un ser de apariencia nórdica y todo el tema, porque esa es también la característica que narran, un cabello dorado, un rostro como bello, piel muy clara, o sea, como que fuera el típico ángel, ¿no?, de los textos y pinturas religiosas, y de pronto aparece y lo mismo desaparece, como indicando una naturaleza espiritual o no completamente física. Qué chocante, ¿no? Hay que ponernos en ese contexto. Según los testimonios de distintas personas que habían visto este ser, se trataba de un humanoide, un ser que parecía humano, piel clara, cabello dorado, hermoso, facciones bellas, pero no medía lo que mediría cualquier persona, ni siquiera en un país de por ahí donde hay estaturas considerables, porque medía cerca de 3 metros de altura. Era más que llamativo. Y estaba vestido con una ropa que, como en un caso anterior, parecía metálica, color plata, y tenía un símbolo muy extraño en la zona del pecho, un símbolo consistente en una especie de estrella brillante de 8 puntas. Esto lo comentaron testigos civiles, pero los representantes de la policía y los otros que por ahí tenían relación con el Estado soviético se negaron a hacer comentarios sobre el caso. Y de hecho de ahí uno de ellos, bajito, dijo: es que no puedo hablar porque mis jefes han prohibido que hablemos sobre este encuentro. Ese caso cierra esta edición de Misterios al Anochecer, que como a muchos y muchas gusta, ha estado llena de full casos. Algunos con nombre y apellido, muchos en Perú, otros en otras geografías del mundo. Anónimos casos también, porque hasta ahora hay quien teme hablar de estos temas y lo entiendo perfectamente y se respeta, que nos hacen ver que ya sea fenómeno ovni, fenómeno paranormal, una mezcla, ninguna de las anteriores, lo que sea, siempre hay la posibilidad que donde sea que te encuentres, sea que estés en tu habitación, en tu campo, en una carretera con mucho tráfico o en una donde no pasa nadie, donde sea, tienes que tener los ojos bien abiertos y la mente también abierta, porque puede ocurrir algún hecho extraordinario que no necesariamente tiene que ser algo amenazante. Simplemente es una prueba, una demostración de que nuestro universo es mucho más extenso que incluso cuando nosotros, de aquí a muchísimos cientos de años, lleguemos a poner en nuestros mapas astronómicos la más lejana estrella del universo, todavía quedará mucho por descubrir, ya no en lo visible, sino en lo invisible. Que, como he mencionado alguna vez, una frase que me gustó muchísimo de un libro: si lo visible está lleno, pues lo invisible está repleto. Yo soy Fernando Chapi Martínez, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Esto es Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web edenex.es, la radio del misterio desde España. Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos siempre los invito a que ahí estén. Misterio Infinito Perú también en Instagram, Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Fuerte abrazo, que duerman muy bien. Atrévanse a dormir con la luz apagada, tranquilos, no va a pasar nada, y nos estamos escuchando si están en Radio Arequipa Internacional el día de mañana, si están en Radio Los Andes en una semana, y si están en Misterio Infinito pero en YouTube, siempre. Nos estamos escuchando entonces. Misterios al Anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.